El sol se alzaba sobre el océano, tiñendo las aguas con reflejos dorados, mientras las olas rompían contra los acantilados con un estruendo ensordecedor. En un rincón olvidado del pueblo costero, una cabaña de madera vieja se erguía con dificultad frente al viento marino. Su techo estaba remendado con láminas oxidadas y las paredes, ennegrecidas por la humedad, daban la impresión de que en cualquier momento colapsarían. Allí vivían 3 hermanos huérfanos, atrapados en una vida de escasez y resentimiento. Esteban, el mayor, tenía 19 años, y la mirada dura de alguien que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Su piel estaba curtida por el sol, y sus manos, ásperas por las redes y los remos, sostenían el peso de su pequeña familia con una rigidez casi cruel. Mateo, de 17 años, lo seguía en todo. Su mente era más reflexiva, pero la amargura de su hermano mayor lo arrastraba con facilidad. Y luego estaba Simón, de apenas 6 años, demasiado pequeño para entender por qué lo trataban como un extraño en su propia casa. La única riqueza de los 3 hermanos era el mar y lo que lograban sacar de él. Pero no era fácil. La pesca era incierta, las olas traicioneras y las redes se rompían con frecuencia. Sin embargo, en los días buenos, cuando la suerte estaba de su lado, lograban capturar una cantidad suficiente de peces para alimentarse y vender algunos en el mercado. Pero Simón nunca era parte de eso. Su trabajo consistía en quedarse en casa, recoger leña a la orilla de la playa y preparar la comida con lo poco que sus hermanos traían. A pesar de ser ignorado y despreciado, cada tarde preparaba la cena con la ilusión de que tal vez esa noche sus hermanos lo mirarían diferente. Ponía los platos sobre la mesa con cuidado, servía un poco de caldo y limpiaba el único mantel viejo que tenían, esperando su regreso con ansias. Cuando sus hermanos llegaban, Simón siempre los recibía con la misma sonrisa. «La comida está lista. ¿Cómo les fue hoy?», pero nunca obtenía una respuesta cálida. Esteban solía apartarlo con un gesto de fastidio mientras se dejaba caer en la silla para devorar su plato. Mateo, aunque menos hostil, lo ignoraba la mayor parte del tiempo. Para ellos, Simón no era más que un recordatorio viviente de la tragedia que los marcó. Su madre había muerto al darlo a luz y su padre, consumido por el dolor, los abandonó poco después. Desde entonces, Esteban había cargado con el peso de su familia, pero en su corazón ardía un rencor silencioso. Veía en Simón la razón de su desgracia. «Si no hubieras nacido, mamá seguiría viva, y papá no nos habría dejado», lo decía, con amargura, sin importarle que el niño lo escuchara, y Simón lo escuchaba, cada día, cada noche, y aunque su pequeño corazón se estrujaba, nunca decía nada, nunca lloraba frente a ellos. Pero las cosas empezaron a empeorar cuando la pesca comenzó a fallar. Durante semanas los peces parecían haber desaparecido. Los botes regresaban con redes vacías y el hambre empezó a ser más real que nunca. Esa tarde, cuando Esteban y Mateo volvieron después de otra jornada inútil, encontraron la cena servida como siempre. Simón había logrado conseguir unos cuantos peces pequeños y los cocinó con lo último que quedaba de arroz, pero cuando Esteban vio los platos, su furia explotó. «Esto es todo lo que tenemos», gruñó tirando su plato contra la mesa. «¿Cómo esperas que sobrevivamos con estas miserias?» «Es lo único que pude conseguir», susurró Simón. Mateo tomó su cuchara con fastidio y miró a su hermano mayor. «Este mocoso no hace nada más que esperar a que le demos de comer. No pesca, no vende, no trabaja, solo nos quita comida que podríamos ahorrar», añadió Esteban con desprecio. Simón bajó la cabeza sin responder.
Ya estaba acostumbrado a esas palabras, pero esa noche Esteban decidió que había tenido suficiente. «Desde mañana no comerás si no traes algo de valor», dijo, con el tono seco de una orden que no admitiría discusión. «Si no sirves, para pescar, al menos ve al pueblo y consigue algo. Suplica si es necesario». Mateo asintió con indiferencia. «O mejor quédate sin comer. Tal vez así te mueras de una vez». Simón apretó los labios, pero no lloró. Sabía que no servía de nada. Esa noche, cuando se acostó en su rincón, su estómago rugió con hambre. Pero más que el hambre, lo que dolía era la soledad. Al día siguiente, mientras recogía leña en la orilla, vio una figura acercarse por el camino. Era un anciano, con la piel curtida por el sol y el cabello blanco como la espuma del mar. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón viejo, y su ropa era apenas unos harapos desgastados por el tiempo. Simón lo observó en silencio mientras el anciano se acercaba hasta que sus miradas se encontraron. «Buenos días, pequeño», dijo el hombre con voz débil. «¿Tienes algo de comer? Hace días que no pruebo un bocado». El niño parpadeó. Nadie le pedía ayuda a él. Nadie le hablaba con tanta amabilidad. Simón miró el canasto donde llevaba los pocos peces pequeños que había recogido entre las rocas. Podría darle uno, pero si lo hacía, esa noche no cenaría. Pensó en lo que diría Esteban si lo veía dándole comida a un desconocido, pero el anciano tenía hambre, y por primera vez en mucho tiempo, Simón sintió que él tenía el poder de ayudar a alguien más. Sin decir nada, tomó un pez y se lo extendió con sus pequeñas manos. El anciano lo miró con asombro y una sonrisa suave curvó sus labios. «Gracias, niño», dijo con gratitud. «Que Dios bendiga tu corazón». Y entonces Simón sintió algo extraño, como si su carga fuera un poco menos pesada. No sabía que aquel acto de bondad, tan pequeño para él, sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja ardiente mientras las olas rompían contra las rocas con su vaivén eterno. Simón regresó a casa con las manos vacías, pues el pez que había recogido fue entregado al anciano hambriento. Cuando cruzó la puerta, encontró a Esteban y Mateo sentados a la mesa con sus platos servidos. Habían logrado pescar algunos peces pequeños, suficientes para preparar la cena de esa noche. Pero su lugar estaba vacío. «¿Dónde está tu parte?», preguntó Esteban, frunciendo el ceño al ver el canasto vacío que Simón llevaba en las manos. El niño bajó la cabeza y murmuró en voz baja. «Se lo di a un ancianito. Tenía hambre». El sonido seco de la silla arrastrándose sobre el suelo rompió el silencio. Esteban se puso de pie de golpe, con la furia ardiendo en sus ojos. «¿Se lo diste a un extraño después de que te dijimos que conseguirías tu propio alimento?» Simón apretó los labios con fuerza. No tenía miedo de su hermano, pero su mirada dura pesaba sobre él como un yugo. Él tenía hambre. No tenía nada. La mandíbula del mayor se tensó, su enojo creciendo como una marea imparable. ¿Y qué crees que somos nosotros? Ricos. No podemos darnos el lujo de alimentar a cualquiera que lo pida. Antes de que el niño pudiera responder, Esteban le arrebató el canasto de las manos y lo arrojó al suelo con fuerza. «¡Eres un estúpido! Egoísta!». Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, chasqueó la lengua y cruzó los brazos. Simón sintió un nudo en la garganta, pero no suplicó. No dijo nada cuando Esteban apartó su plato de la mesa y se lo sirvió a Mateo, dejándolo sin nada para la noche. No se quejó cuando su estómago gruñó con hambre. Se sentó en su rincón de la cabaña, abrazando sus piernas y observando a sus hermanos comer con una tristeza silenciosa en los ojos. Siempre había sabido que no lo querían, pero en ese momento sintió que ni siquiera lo consideraban humano.
Cuando terminó la cena, Esteban lo miró con desprecio y lanzó una última orden antes de acostarse. Mañana no traerás nada a esta casa si no es algo valioso. No más caridad. Simón no respondió. Sabía que no valía la pena discutir, pero esa noche, mientras se acurrucaba en su petate delgado con el estómago vacío y el corazón pesado, recordó la sonrisa del anciano cuando recibió el pez. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había agradecido, y por alguna razón, eso lo hizo sentir menos solo. A la mañana siguiente, la tormenta que se anunciaba desde días atrás llegó con toda su furia. El cielo estaba oscuro, el viento rugía entre las calles del pueblo y las olas golpeaban la orilla con fuerza inusual. Los pescadores sabían que no podían salir al mar en esas condiciones, lo que significaba que no habría pesca ese día. El hambre empezó a hacerse insoportable. No había comida en la casa y lo poco que quedaba no alcanzaría para los tres. Cuando el mediodía llegó, Esteban decidió salir al mercado a ver si podía conseguir algo a crédito. Mateo lo acompañó, dejando a Simón solo en la cabaña. El niño observó la lluvia caer con melancolía, sintiendo cómo su hambre se hacía más intensa con cada hora que pasaba. Fue entonces cuando escuchó un golpeteo en la puerta, se puso de pie con cautela y la abrió. Ahí estaba el anciano otra vez, pero esta vez parecía aún más débil. Sus ropas estaban empapadas, su piel temblaba por el frío y su bastón apenas lo sostenía en pie. «Pequeño», murmuró con voz temblorosa, «tengo mucho frío. ¿Tienes algo que pueda calentarme?» Simón miró al anciano y en él vio un reflejo de sí mismo. Nadie lo esperaba, nadie lo cuidaba, nadie se preocupaba por él. Y antes de siquiera pensarlo, corrió al interior de la cabaña y tomó una manta vieja y remendada. «Abuelito, pase», dijo con voz suave. «No tengo comida, pero al menos puedo ayudarlo a entrar en calor». El anciano entró con pasos lentos y Simón lo ayudó a sentarse junto al fogón apagado. Sacó una olla con agua y la calentó, añadiendo unas hojas secas para hacer un té simple. «Gracias, pequeño», susurró el anciano, envolviéndose en la manta mientras sorbía el té con manos temblorosas. Simón lo miró con tristeza. Sabía que cuando sus hermanos regresaran, lo castigarían por haber recibido a un desconocido en casa, pero también sabía que no podría haberlo dejado afuera en la tormenta. De repente, el anciano lo miró con una dulzura extraña en los ojos. «Tienes un buen corazón, hijo, no dejes que lo endurezcan». Simón no entendió el significado de aquellas palabras, pero en su inocencia las sintió profundas. El anciano terminó su té, se puso de pie con dificultad y le sonrió una última vez. «Que Dios te bendiga, Simón». Y sin más, se marchó, dejando al niño con una sensación extraña en el pecho. Cuando Esteban y Mateo regresaron, encontraron la manta mojada en el suelo y el fuego recién apagado. «¿Qué hiciste?», preguntó Esteban con una dureza que heló el aire. Simón tragó saliva y bajó la cabeza. Sabía que mentir no serviría de nada. El anciano vino. Tenía frío y hambre. Solo le di un poco de té y lo dejé entrar un rato. Mateo miró a Esteban con incredulidad. «¿Otra vez?». Esteban avanzó hacia el niño y sin previo aviso lo tomó del brazo y lo arrastró hasta la puerta. «Si te gusta tanto ayudar a los mendigos, entonces ve a dormir con ellos». Antes de que Simón pudiera reaccionar, lo arrojó fuera de la cabaña y cerró la puerta con fuerza. El niño cayó sobre la arena mojada, con la lluvia empapando su ropa en cuestión de segundos. El frío le caló los huesos y sus pequeños labios temblaron sin control. Se puso de pie con dificultad, golpeando la puerta con las manos frías. «Hermano, por favor», susurró con la voz ahogada por el llanto. «Déjame entrar». Pero nadie respondió. El viento ululaba entre las casas del pueblo.
Las olas rugían con violencia, y en la soledad de aquella noche tormentosa, Simón se abrazó a sí mismo, sintiendo que el mundo entero lo había abandonado. Pero no estaba solo. A lo lejos, entre la bruma de la tormenta, una silueta lo observaba con tristeza. Un anciano, o quizá algo más. El frío lo adormecía, sus piernas flaqueaban, y cuando sus fuerzas parecieron abandonarlo por completo, se desplomó sobre la arena, sintiendo cómo la marea subía y la espuma del mar le mojaba los pies. Fue entonces cuando sintió una mano cálida posarse sobre su hombro. Simón levantó la vista con dificultad. Frente a él, bajo la tormenta, estaba el anciano. Pero algo en él era diferente. Ya no parecía tan débil ni encorvado. Su mirada, a pesar de ser dulce, tenía un brillo profundo, imposible de ignorar. «Pequeño, ¿qué haces aquí afuera?», preguntó con voz serena. Simón intentó hablar, pero sus labios estaban tan entumecidos que apenas pudo articular palabra. El anciano lo observó con compasión y extendió su mano. «Ven conmigo». Simón dudó por un momento, pero algo en su interior le dijo que confiara. Era la única persona que lo había mirado con bondad en mucho tiempo. Se puso de pie con esfuerzo, y el anciano lo tomó de la mano con firmeza, guiándolo a través de la tormenta. Sus pasos no hacían ruido sobre la arena mojada, y aunque el viento golpeaba con violencia, Simón sintió un extraño calor recorriendo su cuerpo. Caminó sin hacer preguntas, confiando en aquel anciano que parecía tan fuera de lugar en medio de la tormenta. Finalmente llegaron a un pequeño refugio junto a las rocas. No era más que una cueva poco profunda, pero estaba seca y protegida del viento. El anciano le tendió una manta gruesa y le ofreció un pedazo de pan envuelto en tela. «Come, hijo». Simón no preguntó de dónde había sacado la manta ni la comida. Solo asintió con gratitud y devoró el pan con manos temblorosas. Mientras comía, el anciano lo observaba en silencio. Parecía estar esperando algo. Cuando Simón terminó, el viejo habló con suavidad. «Los corazones duros no nacen así. Se endurecen con el tiempo, con el miedo y el dolor». Su voz era profunda, como si llevara siglos conociendo la humanidad. «Tus hermanos han olvidado lo que es el amor, pero tú no». Simón sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo sabía eso? «Dios ve los corazones, Simón, y el tuyo brilla más que el oro». Simón no entendía, pero algo en sus palabras le daba paz. El anciano se puso de pie y lo miró con ternura. «Descansa esta noche, hijo. Mañana todo cambiará». El niño quiso preguntarle qué quería decir con eso, pero antes de que pudiera hablar, sus párpados se sintieron pesados. Su cuerpo, cansado y frío, se rindió ante el sueño, y por primera vez en mucho tiempo no soñó con el abandono. A la mañana siguiente, cuando la tormenta se disipó y el sol empezó a salir sobre el mar, Simón despertó sobresaltado. Estaba solo. El anciano ya no estaba, ni la manta, ni los restos del pan. Simón se puso de pie y corrió hacia el pueblo. Algo dentro de él le decía que tenía que regresar a casa. Cuando llegó a la cabaña, vio que la puerta estaba entreabierta. Sus hermanos estaban dentro, pero algo en ellos era diferente. Esteban estaba sentado con la cabeza entre las manos. Su expresión no era de furia, sino de angustia. Mateo estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, la mirada perdida en el mar. «¿Dónde estabas?», preguntó Esteban con voz baja, sin la dureza de siempre. Simón titubeó. No sabía cómo responder. «Dormí en la playa». Esteban apretó los puños con fuerza. Parecía estar luchando consigo mismo. «Simón», su voz se quebró levemente. «Anoche, después de que te echamos, soñé con mamá». Simón parpadeó sorprendido. Mateo se giró con el rostro tenso. «Yo también», Esteban levantó la
mirada y, por primera vez, sus ojos no reflejaban desprecio, sino algo más profundo. Nos habló. Nos dijo que lo que hacíamos estaba mal, que habíamos olvidado lo que significaba ser una familia. Mateo asintió con rigidez. Nos dijo que tú eras el más fuerte de nosotros. Simón sintió que su corazón se detenía por un segundo. Esteban se levantó y caminó hacia él, con la expresión llena de culpa. Simón, su voz sonaba atormentada. Nosotros fuimos crueles contigo. Mateo cerró los ojos con fuerza, como si las palabras dolieran más de lo que podía soportar. No sabemos si fue un sueño o si fue algo más, pero mamá nos dijo que Dios ve los corazones y que el tuyo era el más puro. Esteban dejó escapar un suspiro tembloroso. Nos dijo que si seguíamos así, terminaríamos perdiéndote para siempre. Simón sintió que su garganta se cerraba. No sabía qué decir. Esteban cayó de rodillas frente a él. El hermano que lo había despreciado toda su vida ahora lo miraba con lágrimas en los ojos. Perdóname, Simón. Mateo, con los ojos enrojecidos, se arrodilló también. Perdónanos, hermanito. El niño no pudo contenerse más. Las lágrimas que siempre había contenido cayeron por su rostro como una cascada, y sin dudarlo, los abrazó. Los tres hermanos se aferraron el uno al otro como si el tiempo perdido pudiera recuperarse en ese instante. Simón siempre había soñado con este momento, pero nunca pensó que realmente ocurriría. Y sin embargo, ahí estaban. Fuimos monstruos contigo. No hay excusa para lo que te hicimos. Simón parpadeó, confundido. No estaba acostumbrado a ver a sus hermanos así. Pero ya no quiero que eso siga así, dijo Esteban con una expresión de verdadera tristeza. Hermano, a partir de hoy te prometo que jamás volverás a sentirte solo. Mateo asintió, con los labios apretados. Vamos a aprender a ser tus hermanos de verdad. Si tú nos dejas. Simón se quedó en silencio por un momento. Toda su vida había esperado escuchar esas palabras, y entonces, sin pensarlo más, los abrazó con fuerza. No había enojo en su corazón, solo amor. Y ahí, en esa cabaña humilde que tantas veces había sido testigo del desprecio, tres hermanos finalmente se volvieron una familia, pero lo que ocurrió después fue aún más asombroso. Esa misma mañana, cuando salieron de la cabaña, se dirigieron juntos al muelle con la intención de pescar como todos los días, pero lo que vieron los dejó sin aliento. Frente a ellos, en la orilla, había cientos de peces brillando bajo el sol, esparcidos en la arena húmeda como si el mar los hubiera entregado directamente en sus manos. Los pescadores del pueblo también estaban asombrados. Nunca había visto algo así, murmuró un anciano pescador, observando el milagro con incredulidad. El mar nos ha bendecido. Esteban, Mateo y Simón se miraron entre sí, sintiendo algo inexplicable en el aire. Simón fue el primero en reaccionar. Corrió por la playa, buscando con la mirada entre la multitud. Su corazón latía con fuerza. Buscaba al anciano, aquel que lo había ayudado en la tormenta, aquel que le habló con dulzura y le ofreció calor cuando su propia familia lo rechazó, pero no lo encontró. Se giró hacia Esteban con los ojos llenos de emoción. El anciano, fue él, pero Esteban, sin necesidad de más explicaciones, simplemente le puso una mano en el hombro y asintió. Él también lo sabía. Aquel viejo no había sido solo un mendigo cualquiera, un enviado de Dios para mostrarles la dureza de sus propios corazones. Y solo el más pequeño de ellos tuvo la compasión suficiente para superarla. Desde aquel día, los hermanos nunca volvieron a ser los mismos. La cabaña, que antes se sentía fría y llena de sombras, se convirtió en un hogar donde la risa de
Simón resonaba con libertad. Esteban, quien alguna vez fue el más cruel, se convirtió en el protector del niño que antes despreciaba. Mateo, quien lo había seguido en su dureza, aprendió a mirar con el corazón y no con la amargura. Y Simón jamás cambió. Y así, bajo la luz del sol y el sonido eterno del mar, tres hermanos aprendieron que el verdadero milagro no era la abundancia que les había sido concedida, sino el amor que finalmente habían descubierto entre ellos.